Bueno, entonces debemos bajar los archivos de documentos de Educa, cálculo medidas y tabla dinámica para comenzar el ejercicio. ¿Alguno no ha podido bajarlo? ¿Alguno de los presentes? ¿Alguna de las Carolinas, Nicole, María, etcétera? ¿O Yo ya pude, profesor. todos han logrado ver cuáles son los archivos y bajarlos? Cálculo medidas y tabla dinámica. Por favor, me confirman cuando los hayan bajado. Sí, profe, yo sí. Ok. Si ninguna me dice que no, entonces supongo que todos lo bajaron, ¿sí? Todos lo bajaron, ¿verdad? Ok. Sí, profe, ya lo bajé. Sí, profe, yo también la tengo. Bueno, voy a aprovechar para irme a grupos y al finalizar la clase, digamos, Carolina, la nueva, que se me olvida el apellido es Opaso. Carolina Opaso, se puede conectar con aquellos miembros de grupos que tienen menos de 4. Por ejemplo, grupo 2, están Pérez y Nostroza y Geraldo Villalobos, ¿verdad? Allí puede formar grupo con ellos, que creo que no están presentes. Grupo 3 puede formar grupo con León Rafaela y Herrera Barrera Joaquín. No sé si están presentes. Puede formar grupo en cualquiera de esos que hay menos de 4 o puede irse sola al grupo 4, al grupo 5 y luego esperar por compañeros. ¿Está bien, Carolina? ¿Entendido? Sí, profe. Ok, entonces puede conversar con los que están en grupo 2, los que están en grupo 3, ¿ok? O ir y abrir un nuevo grupo 4 o 5, o sea, comenzar a integrarlo. Bueno, yo voy a hacer lo mismo de ustedes, voy a bajar los archivos. Ok, ya bajé uno, voy a bajar el otro. Ok, abro los dos archivos, el de cálculo y el de tabla dinámica. Estoy abriendo los dos archivos. Ok, me muevo al primero. Vamos a trabajar con el primero, con el de cálculo de medidas. ¿Lo ven allí? Sí, profe, sí se ve. Ok, bueno, ahí están los cálculos hechos porque es algo más sencillo y lo que quiero es mostrarles algunos asuntos básicos de cálculo con Excel y ver cómo se hizo el cálculo acá para luego pasar al siguiente, ¿verdad? Fíjense esto, si yo estoy acá, por ejemplo, y yo digo que este es el número 2, el número 3, el número 7, todos saben cómo hacer una suma de esto acá en Excel. Si yo me paro aquí y quiero la suma, ¿qué debo hacer? ¿Alguno lo sabe? ¿Qué debo hacer para sumar todo lo que está en esta columna? Es el signo igual, ¿Cuál? Y luego suma. suma en mayúsculas si esto Sí. está en castellano. Si estuviese en inglés sería otra cosa, ¿verdad? Otra palabra. Y digo, ¿verdad? El paréntesis. Que sume desde la posición. ¿Qué posición es esto? Se pone la letra y luego el número. Esta es la posición I2, ¿verdad? Y 3. I2, que sume de I2 a Y I4. 5. O Ah, sí. I2 a I4, ¿verdad? Entonces le digo, sume de I2 a I4. Listo. ¿Lo vieron? ¿Está Sí. claro lo que hice acá para todos? ¿Sí? Y él marca lo que yo sumé. Ahora, si yo quiero copiar esta suma para un lado, yo podría decir acá, podría decir control C. Y si yo tuviera aquí cosas a sumar, vamos a suponer que tuviese aquí un 3, un 6, un 7. Entonces, al yo copiar acá, control C y pegar acá, él me actualiza los índices. Si aquí los índices eran de I2 a I4, él acaba de colocar índices como IJ
J2 a J4. ¿Sí? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Ok. Ya vamos a ver algo adicional a esto, pero vamos a verlo aquí mismo, ¿verdad? Fíjense, yo podría haber dicho también acá, en vez de decir suma, podría haber dicho que haga el cálculo de una vez del promedio, por ejemplo. Promedio. Y el promedio es la media, ¿sí? Yo lo podría haber hecho directamente. Y si lo agarro y lo copio de nuevo acá, tengo la media de nuevo, ¿sí? Ahora, yo aquí no estoy sacando esas medias de manera, podría no sacarlas de manera tan directa, podría sacar primero la suma, etcétera, para hacer prácticas en Excel, ¿ok? Vamos entonces a borrar esto y vamos a ver qué hay acá. Fíjense, aquí ¿qué tenemos? Tenemos datos X sub I y Y sub I, ¿verdad? Y tenemos, ¿cuántos datos? Tenemos datos desde el B4 hasta el B13 y acá desde el C4 hasta el C13. Y yo podría calcular el promedio acá de los X y podría calcular el promedio de los Y. Primero podría hacer la suma y luego dividir. Si yo estoy hablando de promedio, de acuerdo a las probabilidades que vimos, divido entre N, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Y N, ¿quién es N? El número de datos, ¿verdad? Aquí cuántos datos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría que sumar esto y dividir entre 10 para tener el promedio. ¿Lo recuerdan? Entonces, Sí, profe. sí, ¿verdad? Y acá estoy calculando el promedio, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que el promedio es la suma, ¿verdad? De todos estos números entre N, que es 10. Y eso mismo voy a decir acá, ¿verdad? La suma entre 10. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todos ustedes recuerdan cómo se calcula la media y la varianza? ¿Sí? Si nosotros nos venimos acá, acá podemos ver de los resultados de la clase, el cómo se calcula la media y cómo se calcula la varianza. Esta no es la diapositiva es otra. Creo que no la tengo abierta ahorita, vamos a abrirla. Acá está. Ok, acá la tengo. Acá me dicen que la media se calcula como hicimos hace un momento, haciendo la suma y dividiendo entre n. Pero me dicen que la varianza que está acá es la suma de cada valor menos la media que está representada acá, dividida entre n menos 1. ¿Sí? ¿Recuerdan esta fórmula? Pregunto, ¿recuerdan la fórmula, por favor? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces, en este caso, si vengo acá, n es 10, acabamos de decir. Entonces, n menos 1 será 9. Es decir, que cuando calcule la varianza acá, debo dividir entre 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a sumar? Voy a sumar los x menos x sub i al cuadrado. ¿Cuál es el x? Por ejemplo, este x. X sub i menos la media al cuadrado, ¿sí? En este caso, el X es 17 y la media es el valor que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo calculo cada uno de estos valores para después tener, para después hacer la suma de ellos, es decir, que estoy haciendo esto, ¿verdad? Calculo cada uno de estos valorcitos, el X menos X barra al cuadrado, para luego sumarlos y dividir entre n menos 1. Entonces, cada valorcito será, si lo hago aquí, será el que está aquí, que es B4, entre el que está acá, que es la media, y eso al cuadrado. Como aquí está el cálculo de el B4 menos el B14, es decir, del X menos la media. ¿Lo ven que está acá? ¿Sí lo ven, no?
Y luego aquí lo que estoy diciendo es que lo eleve al cuadrado. Y estoy diciendo que es la potencia de eso. Es decir, la potencia de B4 menos B14 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces allí lo que estoy calculando es uno de estos resultados. ¿Sí? El X sub I, que es el primer X menos la media, y lo estoy elevando al cuadrado para después hacer la suma de ellos y dividir entre n menos 1. ¿Sí? Entonces acá tengo x sub 1 menos la media al cuadrado. Aquí tengo x sub 2 menos la media al cuadrado. Aquí tengo x sub 3 menos la media al cuadrado, etcétera. Y luego al sumar todos ellos y dividirlos entre 9, que es lo que estoy haciendo acá, tengo la varianza. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Fíjense que acá yo puedo poner esto así. Es B sub 4 menos B14. ¿Sí? Puedo ponerlo así. ¿Sí? B sub 4 menos B14. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno tiene dudas? Carolina, Nicole. Profe, yo, ¿podrías repetir esa parte que no la entendí bien? ¿Sí? Como que se me cortó el audio, disculpe. Fíjense, primero que nada, se entiende que la varianza es la suma de los X sub I, es decir, de cada valor menos la media. En el caso de la muestra sería esto, cada valor menos la media, eso al cuadrado entre n menos 1. Entonces, esta parte de aquí, que es cada valor menos la media al cuadrado, ¿sí? La estoy calculando acá. ¿Qué debo tener aquí? El X, ¿verdad? Que es este que está acá, el B4, menos la media, que es lo que calculé aquí, que es B14, y luego digo que lo eleve al cuadrado. Es decir, aquí tengo el X menos el X sub I menos el X barra. Y luego digo, con la función potencia, que a ese resultado lo eleve a la 2. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, ya. Gracias. Sí. Ok. Ahora, yo puedo, ¿verdad? Fíjense que yo cuando hago este cálculo, ¿verdad? Yo puedo copiar este cálculo de aquí y pegarlo acá para que me lo haga igual, ¿sí? El mismo, pero ahora en vez de tomar el X sub I este, tome el X sub I este que está acá, igual el menos la media al cuadrado lo ponga acá, ¿sí? ¿Está claro? Sí, yo podría copiar este de aquí para acá, ¿sí? ¿Lo entienden? Para que él Sí, me haga el profe. mismo cálculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo copio él para acá, en vez de tomar el B4, va a tomar el que, al yo moverlo para acá, la fórmula va a tomar el B5, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Como cuando hice acá el cálculo, recuerdan que si yo tenía la media acá y lo copiaba para este lado, entonces en vez de hacerme la media de esto, me va a hacer la media de esto, ¿sí? Entonces, si yo copio esta función aquí, entonces él me va a actualizar los índices. Y cuando decía B4, como yo estoy bajando un valor de D4 a D5, en vez de ser B4, él va a colocar D4. Digo, en vez de colocar B4 aquí, va a colocar B5. ¿Sí? ¿Está claro? Carolina, ¿está claro? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora fíjense lo siguiente. Dese en cuenta de que acá hay dos cosas en esta función. Está la B y está la B4 y está la B14, ¿sí? Entonces, si yo esto lo copio aquí, esta primera B4 se me va a transformar en B5 porque estoy bajando un nivel. Pero la B14 se me va a transformar si bajo un nivel en B15 y eso no tendría sentido, ¿sí? Porque los dos van a bajar. Va a bajar, al yo bajar la fórmula y copiarla aquí, él va a colocar aquí B5 y aquí B15. Pero yo no quiero que esto sea B15, sino que siga siendo B14. ¿Sí? ¿Está claro? Porque la media no cambia. La media sigue en la misma posición. Lo que cambia es el X sub I de posición, pero la media no. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí?
Sí, ¿Está profe. claro eso? ¿Sí? Si yo copio esta fórmula acá, supongamos que la copio acá, control C, ¿verdad? Entonces yo la copio acá, control V. Fíjense, me salió un valor demasiado grande. ¿Por qué? Porque el B4, ¿verdad? El B4 lo transformó en B5, lo cual tiene sentido. Pero el B14 que estaba acá lo puso como si fuese B15 y eso no tiene sentido porque ese no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Para que él no cambie la posición de este, yo hago lo siguiente, le pongo acá el símbolo dólar para que no cambie la B y le pongo acá el símbolo dólar para que no cambie el 14. Entonces, eso quiere decir que al yo copiar esta fórmula, así como la tengo ahorita, él va a cambiar la posición de este, pero no la posición de este porque le puse dólar. ¿Sí? Entonces acá yo puedo agarrar, copiar, control C, control V, ¿sí? Y ahora sí debería estar dando un valor, como es, que es el B, en este caso, B5 menos el B14 sigue igual. Y de esa manera yo lo puedo copiar. Puedo copiarlo no solamente acá, puedo copiarlo entonces, en todo. Digo, control C y agarro y pego acá, control V. ¿Sí? Entonces tengo todos los valores x sub i menos x barra al cuadrado. Luego, si yo miro la fórmula, yo veo que debo sumar todos esos resultados y dividir entre n-1 para tener la varianza. Quiere decir entonces que solamente falta hacer la suma de esto. Entonces, esto que está acá sería que la suma de estos valorcitos que están acá, ¿verdad? Dividido entre 9. Y eso da la varianza. Ahora, ¿cómo hago el cálculo acá para la varianza de y? De la misma manera, sería los y menos y barra, pero y en este caso está acá en el C14, es decir, el y está en CI. Digamos, por ejemplo, para el primer caso lo tengo acá, para el segundo caso lo tengo acá, pero siempre el que está restando, que es este de acá, está en esta posición, ¿sí? En este caso. ¿Ok? Y de la misma manera, al hacer la suma, tengo la varianza acá. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, Por mi parte, ahora, no, profe. ok, ahora ahí tenemos el cálculo de la media y la varianza. Ahora, nosotros debemos hacer el cálculo de la covarianza. Y la covarianza es esto que está acá. Ya lo vamos a ver. La covarianza nos dicen que es el XY menos la media por el YI menos la media. Fíjense esto, dice X menos la media por Y menos la media. Y luego divido entre N si es de la muestra y si es de la población. Y si es de la muestra sería entre N menos 1. Entonces, ¿qué debo tener acá? Acá debo tener entonces el X sub I, si estoy en esta posición sería B4 menos X barra por Y4, digo, en este caso sería C4 menos el Y barra, ¿verdad? Es esto que está acá, es decir, B4 menos B en 14, B4 menos B en 14 por C4 menos C en 14. Tengo este producto, pero la fórmula me dice que luego esos productos debo sumarlos y dividirlos entre n. Entonces, ¿qué hago yo acá? Calculo de nuevo cada producto, ¿verdad? Y luego hago la suma aquí y divido entre n-1, que es 9. ¿Y eso qué me da? Eso me da la covarianza. ¿Sí? Si yo voy a la fórmula, me doy cuenta que esa es la covarianza. ¿Ok? Pero si yo quiero el otro, que es la correlación, si yo quiero la correlación, entonces debo dividir la covarianza entre la multiplicación de las desviaciones estándar. Y la desviación estándar sabemos que es la raíz de la varianza. ¿Sí? Entonces, fíjense, es covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Quiere decir que sería esto que está acá, que es la covarianza, dividido entre la raíz de este por la raíz de este, porque este es varianza y este es varianza. Si yo saco la raíz de este, tengo la desviación estándar, y si saco la raíz de este, tengo la desviación estándar. Si yo pongo acá la correlación,
debería decir que es f, que está acá, f14, ¿verdad? Dividido entre raíz de E14 multiplicado por raíz de D14, ¿sí? E14 y D14, ¿sí? Si lo escribo acá, fíjense, acá tengo, ¿verdad? El F14, ¿verdad? Que está acá, que es este, F14, dividido entre la raíz de uno por la raíz del otro. La raíz cuadrada es ¿qué? La potencia 0.5, ¿verdad? Es elevar a un medio. Entonces aquí tengo elevado a un medio y elevado a un medio. Es decir, raíz de este y raíz de este. Entonces este dividido entre raíz de este por raíz de este. Y raíz se expresa como elevarlo a 0.5. ¿Sí? Elevarlo a la un medio. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ahí en la división que hizo de la covarianza puso 9 y debería ser dividido en 10. Ok, fíjense. Acá puse 9 en la varianza, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero en la covarianza debería ser 10 en vez de 9. Exactamente, es 10, pero si es de nuevo, al igual que en la varianza, si es de la población, pero si es de la muestra, es 9. Vamos a ver de nuevo la fórmula acá. ¿Sí? Aquí es relacionado con la población, pero si yo lo tomo para la muestra, lo que pasa es que no está la fórmula acá, debería estar aquí en alguna parte. No está. No está. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está para la población. Fíjense que acá dice poblacional, pero cuando se trata de la muestra, de nuevo es n-1, al igual que la varianza. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro? Ya, profe. ¿Sí? Si nosotros vemos el de la varianza, ¿verdad? La varianza la tenemos definida acá, ¿verdad? Es n para la población y n-1 para la muestra. Lo mismo ocurre con la covarianza. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten si tienen alguna pregunta. ¿No tienen dudas? Ustedes pueden preguntarme también en la próxima clase acerca de esto al final de la clase o el próximo viernes, luego de hacer ejercicios ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes con este mismo formato que les estoy dando, ustedes pueden cambiar ahí números, etcétera, y digamos, aprender más. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora hagamos lo siguiente. Pasemos al segundo archivo que les envié, que dice tabla dinámica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tienen allí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo lograron cargar, verlo? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, ustedes en la hoja 3, ustedes van a ver esto. ¿Sí lo ven? Hoja 3. Sí. Ok, entonces acá nosotros podríamos sacar la media, la varianza y hacer histograma de manera directa sin necesidad de hacer los cálculos como lo hicimos ahorita. Fíjense, ustedes marquen, por favor vayan haciéndolo allá, marquen desde peso hacia abajo, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya lo marcaron? Solamente la columna B. ¿Ya? ¿Lo tienen marcado? Yo sí, profe. No sé. Ok. Ahora vamos a hacer un análisis de los datos, pero es posible que ustedes no tengan instalada una extensión de Excel. Entonces vamos a ver quiénes la tienen y quiénes no. Vamos a datos. ¿Ven que estoy presionando en datos? ¿Sí? Presioné en datos. Ujú. Al presionar en datos, ¿le sale acá análisis de datos o no le sale?
Ven acá donde estoy marcando análisis de datos. Ustedes presionan acá datos y luego aquí debe aparecerles análisis de datos. ¿Les aparece? A mí me sale análisis de hipótesis. No, debería aparecerle análisis de datos como está acá. Sí, aquí presionó en datos, acá, datos. Y luego de presionar en datos, debe salirle acá análisis de datos. No, no me sale. Ok. ¿A cuáles le sale análisis de datos y a cuáles no? A mí no. No me sale. Ok, listo. Entonces, síganme para instalar. Falta un instalador en el Excel que ustedes tienen allí. Entonces, vámonos acá a opciones, ¿ok? Si no le sale completo aquí en más y vénganse a opciones, ¿ok? Me vine a archivo, ¿sí? En archivo nos vamos a opciones, ¿ok? Aquí abajo, a la izquierda, donde aparece en verde al final, por allí aparece opciones. Y si no aparece, pues coloquen el más y ahí aparece opciones, ¿ya? Ya, profe. Ok, en opciones, entonces ustedes van a presionar en complementos. Ya. ¿Sí? ¿Vieron complementos? ¿Todos? Sí. Yo sí estoy. Ok, entonces vénganse acá a herramientas de análisis. Un poco hacia la derecha dice herramientas de análisis. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ok, en herramientas de análisis, entonces coloquen abajo en ir, coloquen ir y les va a aparecer herramientas para análisis BBA. Seleccionan las dos. ¿Ok? Y luego entonces Ya. colocan aceptar. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Ahí sí me salió. Ok, Análisis de datos. entonces colocaron aceptar y al decir aceptar vienen a datos y les debe aparecer análisis de datos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí me sale a mí. Ok, ¿los Ya, demás a mí lograron igual. hacerlo? Igual me aparece. Ok, o sea que todos lo tienen ya, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Entonces, vámonos a análisis de datos. Presionamos análisis de datos. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, aquí podemos hacer, por ejemplo, estadística descriptiva. Váyanse a estadística descriptiva. ¿Listo ya? Ujú. Entonces dicen aceptar y acá entonces ahora deben decir cuáles son los datos. Entonces nos venimos acá y marcamos de nuevo al lado izquierdo, marcamos los datos. ¿Ok? Marcamos los datos hasta donde dice peso. ¿Ok? Quedó en rango de entrada y quedó desde B2 hasta B26. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí. Si marcaron hasta peso, ese es el rótulo. Entonces deben decir acá que marcaron el rótulo también para que él no se confunda y no agarre la palabra peso como si fuera un número. ¿Ok? Colocan acá, activan, donde dice rótulos en la primera fila. ¿Ok? Ujú. Listo. Ahora aquí donde dice rango de salida, ¿sí? Presionan en rango de salida y se paran acá en el cuadrito blanco y luego vienen y se paran por aquí en un punto, ¿verdad? Puede ser en D2 para decir que le dé la salida acá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Apretamos solo un cuadrito, no la misma cantidad. Uno solo, porque él luego agarra todos los que necesite. Entonces ustedes marcan uno Ah, solo. ya. ¿Ok? Y luego acá abajo van a marcar resumen de estadísticas. ¿Sí? ¿Listo? Me avisan cuando Sí. lo hayan marcado. Marcan acá resumen de estadísticas. ¿Sí? ¿Ya? Ah, ya. Y ahora le dicen aceptar. ¿Ven? Entonces ahí ya ustedes tienen la media, la varianza, la desviación estándar, el rango, etcétera. ¿Ok? Ya. ¿Ya? Ahora, si necesitan unos histogramas, vamos de nuevo. ¿Dónde vamos? A datos de nuevo. Vamos acá a análisis de datos. ¿Ok? ¿Sí? Y luego ahora Ok. podrían haber dicho covarianza, si querían la covarianza, si fueran dos variables. No son dos variables, es una sola. Entonces vamos a colocar aquí histograma. ¿Ok? ¿Separaron en histograma?
Espere, profe, hay que apretar lo mismo desde peso, ¿no? ¿Qué cosa? Para el Eso. análisis de datos. Sí, va a análisis de datos y luego allí, en vez de decir estadística descriptiva, dice histograma en el cuadrito, ¿sí? Están viendo el cuadrito que estoy marcando. En vez de decir estadística descriptiva, en este caso dicen histograma. ¿Ok? ¿Ya? Sí. Ok, todos están allí, entonces decimos acá aceptar de nuevo. ¿Ok? Ujú. Y allí seleccionamos la variable que ya está seleccionada. Si no la hubiésemos seleccionado, pues la seleccionamos, pero aquí ya está seleccionada. Dice rótulo en arriba, sí está bien. La salida la podríamos generar en otro lugar si ustedes quieren. Yo me voy a parar acá y voy a borrar esto si quiero y entonces coloco la salida un poco más hacia acá, un poco más hacia la derecha si quiero. ¿Sí? ¿Está bien? Ujú. Luego de eso, entonces, yo podría pedir que me dé un histograma ordenado, por ejemplo, de Pareto y que me cree el gráfico. O sea, presiono esta, la primera, y presiono la última. ¿Ok? También podría poner porcentaje acumulado, pero con estas dos por ahora es suficiente. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Todos lo hicieron? Sí. Ok, le doy Enter. Y ahí ven el histograma, pero de mayor a menor, ¿verdad? Del que tiene más casos a los que tienen menos casos, porque pedimos el de Pareto. Si hubiésemos pedido otro, entonces no aparecía. Si no hubiésemos dicho Pareto, aparece otro. Y acá ustedes pueden ver las clases y pueden ver, ¿verdad? Los resultados para cada una de las clases. ¿Ok? ¿Alguna duda? Recuerden que a ustedes les va a quedar el video también para que ustedes luego lo vean y hagan el análisis de nuevo. ¿Sí? Van a tener tanto el archivo como el video para que lo vuelvan a hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe, No hay gracias. preguntas. Bueno, entonces con esto finalizamos la parte que tiene que ver con media, varianza, histograma. Ahora vamos a ver cómo hacer tablas cruzadas. ¿Recuerdan lo que son tablas cruzadas? ¿Sí? Tablas cruzadas donde yo tengo dos variables. Recuerden que decíamos que si 2000, 2005 por un lado y por otro lado podría tener ventas y luego coloco cuántas ventas en el 2005, número de casos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y hacíamos una tabla, hacíamos una torta, etcétera. Diagrama de torta, diagrama de varios tipos. Entonces, nos venimos a hoja 1. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Dónde está hoja 1? Sí. Ok, entonces, en hoja 1, ustedes ven que tenemos dos variables. ¿De qué tipo es la variable sexo en este caso? ¿Será numérica? ¿Será categórica? Si es Normativa, numérica, ¿de ¿no? qué tipo? Si es categórica, ¿de qué tipo? Normativa. Exactamente, categórica normativa. ¿Y año? Intervalo. Eh, no, es categórica también, porque le estamos colocando como, no una variable, sino como decir cuánto ocurrió en el año 2000, cuánto ocurrió en el año 2001, entonces son como categorías, no estamos colocando el año 2000.1, el año 2000.3, ¿sí? ¿Está Ah, claro? ya. Sí, Lo sí. estamos viendo de esa manera. Y estos son los casos que ocurren para femenino en el año 2000, para masculino en el año 2000, etcétera. Entonces, esto es lo que nos interesa graficar o poner en la tabla en la parte interior. Y estas son las etiquetas, ¿verdad? Que va a tener la tabla, ¿verdad? Podríamos poner esto en fila, por ejemplo, y esto en columna. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo recuerdan? Entonces, si ponemos esto en fila y esto en columna, podríamos decir, para la primera fila F y la primera columna, que es 2000, vamos a tener 100 casos. ¿Sí? Luego, para la segunda, vamos a suponer para la misma fila F, pero ahora columna 2, porque es la 2001, vamos a tener 30 casos, etcétera. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, vamos a marcar la tabla acá. Está marcada, ¿verdad? Ustedes márquenla. ¿Ok? Y luego vamos a insertar primero, está aquí, insertar. Entonces vamos a insertar la tabla dinámica primero.
¿Sí? ¿Está claro acá? ¿Lo ven? Entonces acá arriba a la izquierda aparece insertar tabla dinámica. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven acá? Sí. Ok, entonces decimos inserte tabla dinámica. ¿Sí? Todos están acá, ¿verdad? Ubicados. Bueno, insertamos tabla dinámica. Entonces nos dicen, ¿cuáles son los valores del rango? Ya como lo tenía marcado, ya aparecen allí los valores. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces acá no tengo que hacer ningún cambio porque ya tengo todo lo de la tabla. ¿Verdad? Si yo quisiera introducir un archivo, me vendría por acá. Luego, ahora yo quiero que él me la inserte en la hoja existente. Entonces presiono acá, hoja existente. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, profe. No quiero que la inserte en otra hoja, sino en esta hoja. Ubicación, me paro aquí en ubicación y digo que me la inserte por aquí al lado. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora digo aceptar. Aceptar, entonces fíjense, todavía no me ha creado la tabla, pero me está diciendo qué variables voy a introducir. Yo las quiero introducir todas. Sexo, año, casos. ¿Sí? Están todas introducidas. ¿Ok? Sin embargo, me está apareciendo un poco extraña la tabla, porque ¿qué me está haciendo? Me está colocando acá la suma, ¿verdad? De los años, y aquí está colocando la suma de casos, pero yo quiero que los años sean también una categoría, no que quede adentro. Entonces, fíjense, aquí abajo yo tengo que irme a donde estén los años, que está acá, y esto que es años, debo decirle que me lo lleve para otro lugar. Digo que lo mueva, por ejemplo, a etiqueta de columna. ¿Sí? ¿Está acá? ¿Está bien? ¿Lo ven? Mover a etiqueta de columna. Ya. ¿Sí? Si digo eso, entonces ven que aparece la tabla cruzada. Entonces tengo para el año 2000 femenino tanto, para el año 2000 masculino tanto. ¿Sí? Entonces tengo etiqueta de columna, para eso estoy usando los años, y etiqueta de fila, y para eso estoy usando el sexo. Y luego acá estoy diciendo que coloque la suma de casos. Ahora, aparte de poner suma de casos, si yo podría poner aquí media, yo podría decir acá, cambia, entonces le digo configurar este campo, ¿sí? Si quiere presionan acá, ¿verdad? Dice configurar el campo. Y ustedes le pueden colocar acá que coloque la media. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces le doy acá y le digo coloque, por ejemplo, la media, la varianza, el máximo, el mínimo, etcétera. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, debería estar por acá medio, promedio. Aquí está promedio, coloco promedio, le digo aceptar. Entonces él coloca el mismo valor porque estamos hablando de que había un solo valor. Pero si hubiese habido varios, pues hubiese colocado el promedio de esos varios. Si hubiese habido varios casos para F y 2000, coloca acá el promedio. Como hay uno solo, pues coloca solo ese valor, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pasa si esto que está en columnas año, yo lo paso a campo de filas? ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Cambia el sexo como para las columnas, ¿no? Fíjense, estoy cambiando en este caso años. Digo, si año, claro, si cambio, si me vengo a sexo, ya va. Ok, si me vengo a sexo y lo que usted dice y lo cambio a columnas, ¿verdad? Entonces aparecerá como etiqueta de columnas. Vamos a hacer eso, vamos a ver si aparece la posibilidad. Acá, etiqueta de columna, lo voy a colocar. Entonces, acá aparecerá este como etiqueta de columna, pero este también, ¿verdad? Entonces voy a moverlo, mover a etiqueta de columna, ¿sí? Entonces ahora tengo dos etiquetas acá. Pero así como las puse como etiqueta de columna, las puedo colocar a las dos también como etiqueta de fila. Colocar como etiqueta de fila, por ejemplo, mover etiqueta de fila, año, y poner esta también como etiqueta de fila. Etiqueta de fila. ¿Sí? Entonces me quedan las dos etiquetas por acá. Entonces puedo tener las dos por acá, puedo tener las dos por acá, puedo tener una, etcétera. Y a la final esto es una tabla cruzada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok, no hay preguntas, ¿verdad? Carolina, Opaso, Nicole, No, profe, ninguna otra ninguna. tiene preguntas, ¿nadie? No, yo no.
Ok. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de tener esto que está acá, esta tabla, podríamos tener un gráfico. ¿Ok? Ahora, el gráfico se crea de la misma manera, lo único es que en vez de entrar a la función acá, insertar tabla cruzada, vamos a entrar a insertar un gráfico cruzado, pero no lo hagamos acá en la hoja 1, pasemos a la hoja 2, hoja 2. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Están en la hoja 2? Y hacemos lo mismo que hicimos antes, marcamos de nuevo, igual como marcamos antes, pero acá en insertar, en vez de insertar tabla, insertamos gráfico dinámico. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, entonces inserto gráfico dinámico, la mismo, esto acá no cambia, digo que lo coloque acá dentro, que me lo coloque por aquí al lado, vamos a suponer aquí o aquí, y genero de nuevo esto. Ahora digo que van todas las variables, sexo, año y casos, ¿verdad? Y digo que esto es, vamos a ver qué está bien y qué no está bien. Acá tengo como variable de las filas, como categoría de las filas tengo sexo. Pero resulta que acá tengo años y no quiero tener años acá. Ahora no me deja abrir. Acá. Le digo que este me lo coloque como categoría como campo de categoría. ¿Sí? ¿En Si dónde, hago profe? eso, entonces acá tengo para el año 2000, entonces tengo para femenino año 2000, para femenino año 2001, etcétera. Y acá tengo el gráfico y tengo también la tabla. ¿Recuerdan la tabla? Entonces la tabla que tenía antes me la da acá, al igual que en el otro caso, pero aparte de la tabla me da el gráfico. Y el procedimiento es el mismo que realicé previamente. ¿Sí? Igual podría hacer cambios acá. Si quiero aquí, en vez de tener suma de casos, tener otra cosa, pues me vengo acá, configuración del campo, y digo yo quiero la media, el producto de los valores, etcétera. ¿Sí? La varianza, si quisiera colocar la varianza, por ejemplo, la desviación estándar, etcétera. ¿Sí? En este caso no hay varianza, entonces, porque hay un solo valor, entonces no puedo tener varianza. No puedo tener varianza, entonces vamos a suponer que quiero tener la media. ¿Ok? Entonces tengo el gráfico y tengo la tabla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Carolina, Valenzuela, ¿está claro? Sí, profe. Angie, Sí, profe. María José, ¿está claro? Sí, profe, está claro. Bianca Gómez, ¿está claro? Sí, profe, está claro. Ok. Carolina Opaso, no sé si está por allí todavía, no la veo acá ahorita en este momento, ¿sí? ¿Está Sí. claro, Nicole? Está claro, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahora ustedes tienen dos herramientas para repasar esto, que son el video que yo voy a subir a la lista de videos y tienen estos archivos. Pueden practicarlo, pueden hacer cambios, agregar. Por ejemplo, cuando calculamos en el primer archivo medias y varianzas, en vez de tener 10 datos, ustedes podrían aumentar los 10 datos a 12, agregar 2 datos y a partir de allí volver a colocar las fórmulas donde haga falta. De la misma manera acá podrían bajar de nuevo los archivos o limpiarlos, ¿verdad? Y hacer todo de nuevo. Agregar aquí, por ejemplo, en año, podrían agregar más años si quieren. Podrían agregar valores repetidos en vez de tener solamente estos, tener otros casos acá. Y entonces ella le calcularía una media. Es decir, jugar con esto para que se les haga, realmente lo aprendan. Si ustedes nada más miraron esto, y no lo practican, dentro de una semana se les ha olvidado. Si ustedes lo practican hoy o mañana y lo vuelven a practicar en 4 días, dedicándole
20 minutos cada uno de esos días. Cuando ustedes vayan al examen, calculan, lo practican 10 minutos más y lo van a saber. Pero realmente lo van a saber. No es que medio lo recuerdan, no, lo van a saber. ¿Ok? Esa es la sugerencia que yo les hago. Bueno, ustedes me dicen si hay preguntas en relación a esto, si no dejo de compartir pantalla por cualquier duda relacionada con otro asunto. ¿Sí? Digamos, resumiendo, lo que hemos visto hoy tiene que ver con uso de Excel para medias varianzas de manera haciendo los cálculos uno mismo, otro usando las herramientas de Excel y, digamos, generar tablas cruzadas y gráficos para análisis de variables cualitativas. Entonces, ¿preguntas? Por mi parte No, profe, ninguna. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces voy a hacer dos cosas. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de grabar para cualquier otra duda que ustedes tengan.